Bendiciones, hermanos. El día de hoy, un día tan bonito, con una mañana tan soleada, típica de los domingos dominicales de la ciudad costera de Guayaquil, en el Ecuador. El Señor tiene un día lleno de situaciones milagrosas. Hoy vamos a ver una cuestión que luego de un día, de una jornada, en las cuales podemos llamar del trabajo del Señor con sus discípulos, tuvo como resultado una cuestión de milagros. Tuvo un cierre de bendición. Cerró con broche de oro el Señor con un milagro inesperado. Este milagro inesperado era una situación en la cual nadie pensaba que el Señor podía intervenir de esta forma, luego de una mala noticia. Pero el trabajo del Señor no puede parar, no se puede detener la obra de Jehová de los ejércitos. Entonces, hoy vamos a ver los 4 testimonios, los 4 aspectos, las 4 visiones de uno de los milagros más significativos del Señor, con respecto a las multitudes que le seguían. Bueno, vamos a comenzar con la oración para que el Señor se manifieste. ¿Quién más que Él? Para manifestarnos la honra y la gloria de su nombre y la revelación de todo lo que Él tiene para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la lectura bíblica del día de hoy, que sea para la honra y la gloria de tu nombre, porque es tu testimonio, es tu ministerio y es tu espíritu de profecía que se manifiesta en todos tus hijos, en toda la creación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que seas abriendo el entendimiento de todos y cada uno de los que escuchan esta lectura y la pueden compartir en sus hogares, donde quiera que se encuentren, para aquellos que no lograron llegar al centro de reunión dominical. Bueno, y comenzamos por el libro de San Mateo, el capítulo 14, en donde hubo una situación especial con alguien muy conocido del Señor Jesucristo. Y había una cuestión política. Y es un testimonio no tan bueno para él, pero él tenía que continuar con lo que el Señor le había enviado. Entonces comienza el capítulo 14 del libro de San Mateo, el versículo 1. Dice: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y le dijo a sus criados: ¿este es Juan el Bautista? Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Llamaron al Señor Jesucristo como su primo, Juan el Bautista. Claro, la conciencia. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes con una danza, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Tremenda mala noticia, ¿verdad? Ahora continúa diciendo: alimentación de los 5,000. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades.
desde las ciudades. Como un hecho tremendamente terrible en el mundo puede desatar el misterio del Espíritu y la consolación de Dios. Desde las ciudades fue simultáneamente mayor el poder del Señor Jesucristo. Y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ya era pasada la noche, era tarde, se habían olvidado de comer. Pero el Señor estaba ahí con ellos. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es interesantísimo. Como un hecho tremendamente terrible por el diablo en aquellos días de aquellos gobiernos. Herodes el tetrarca. ¿Cómo se desencadenó el poder de Dios? Ahora, esta es la primera versión de los hechos que lo habla el apóstol San Mateo, ¿verdad? Ahí dice San Mateo y cuenta. Ahora vamos a ver el testimonio, la documentación, los hechos que viene a decir Marcos en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 30 al 44. Son diferentes testimonios, ¿verdad? Marcos capítulo 6, ¿verdad? Lindo el Evangelio según San Mateo. Capítulo 6 y versículo 30, ¿verdad? Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El trabajo del Señor es increíble. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Se pasó el tiempo, ¿verdad? Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y lo demos de comer, y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces.
y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Los hicieron recostar, los hicieron estar sobre el césped y los hicieron ponerse en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Este es el testimonio que nos dice el apóstol San Marcos, ¿verdad? Como lo llama la Biblia. Ahora, usted pensará, el ajetreo del trabajo cristiano, del trabajo de aquellos que llevan la palabra de Dios. Ahora vamos a Lucas 9, capítulo 9, versículo del 10 al 17. Lucas. Lucas 9. Esto está interesante. Dice en el versículo 10 de Lucas 9: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Aquí ya nos dice el lugar donde estaban, ¿ver? La Biblia es exacta, ¿verdad? La Biblia no tiene cuestiones ambiguas, ni tampoco cuestiones que no se pueden entender, porque es explicativa. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Aquí ya lo llama pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. La importancia de agradecer a Dios, ¿verdad? Para comer. De dar gracias, de poner delante de cada uno el alimento que Dios te da, y darle gracias, Señor, por los alimentos que me voy a servir, que sean de bendición para mi cuerpo. Alimentos para la vida y no para la muerte, ¿verdad? Ahora hay otra versión de los hechos, otro testimonio. Son testimonios de 4 personas diferentes de un milagro muy conocido del Señor. Juan capítulo 6. Y aquí habla desde el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca, ahí sí dice más exactitud, una festividad, ¿verdad? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, aquella fiesta en la cual ellos celebran su libertad. Libertad de haber salido de Egipto.
Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. O sea, era Andrés el que le dijo. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Aquí sí sale de dónde fue que sacaron los panes y los peces. De un muchacho. Solo Dios sabe, ¿no? Pero esto decía para... Vamos a ver aquí. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada, aquí dice que panes eran, sobraron a los que habían comido. Sobraron, saciados. Milagro del Señor con respecto al alimento. Por eso es tan importante la oración en los alimentos. Que el padre y la madre se sienten en la mesa, tomados de la mano, y bendigan el alimento. Porque el enemigo está detrás de la muerte de los hijos de Dios. Entonces el alimento es símbolo de vida. La importancia de dar gracias por estos alimentos, no importa lo que el Señor le haya provisto en la mesa, la importancia, y a veces uno no lo sabe, pero ahora el conocimiento es dado a aquellos que no lo tienen. Este es un misterio que viene del cielo. Ahora dice en el versículo 12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Hasta le sobró. ¿Cómo es eso? Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, tenemos los 4 testimonios que nos narran cada uno una situación diferente de la misma obra de milagro del Señor. En este trabajo que el Señor te da, no podemos pensar ni dudar del Señor en ningún momento. Solo tenemos que invocarle a Él. Señor, si te falta en la mesa, el Señor te prosperará y te bendecirá y no morirás. Porque no es plan de Él que tú mueras, ni mucho menos sin alimento. El Señor es quien provee el alimento en la mesa. El Señor es quien pone los corazones. Hasta el diablo obedece cuando el Señor ordena. Era una multitud que parecían ovejas sin pastor. No hacían más que seguirle. Ya había muerto Juan el Bautista, aquel profeta tremendo, frontal, terrible. No había sistema contra él porque era tremendo. Tenía discípulos. Ya lo habían enterrado. El Señor siguió trabajando. Siguió levantado. Y tuvo compasión de la gente. La compasión del Señor es tan fuerte y tan grande y tan misericordiosa que es donde el Señor empieza a obrar con los milagros.
Qué buena palabra. Esa es la buena noticia del día de hoy. Diga lo que diga el diablo, nosotros no tenemos nada más que obedecer y seguir con lo que nos encomendó. Hay un versículo increíble que está nada más y nada menos que en el Evangelio según Mateo, para que usted vea que no solamente hasta dónde tiene la autoridad el Señor tiene toda la autoridad, no es un ídolo. Aquellos que piensan que es una estatua de maderita, que usted la ve y la puede colgar donde usted quiera, es el Dios Todopoderoso, que tiene todos y cada uno de los poderes. Va más allá del gobierno. Usted dice, yo tengo que hacer esto, ¿cómo voy a hacer este proyecto, Señor? ¿Cómo voy a hacer esto para poderlo lograr? Pídaselo al Señor. Y dice, justamente, en el capítulo 28, versículo 18 de Mateo, y esta es una situación increíble que el Señor manda a todos los cristianos del mundo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y termina dando la gran comisión, por eso lo dijo. Por tanto, id. ¿A dónde? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo los va a bautizar? ¿En el nombre de quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra del apóstol según le llaman San Mateo. Esta es la fe que tenemos. El Señor levanta su iglesia. El Señor está con nosotros cuando todos los días hasta el fin. Él sabe cuál es el fin. Él sabe el día y la hora. No lo piense más. Acéptelo como su único Salvador y congréguese. Pida discernimiento al Señor. ¿Dónde será su congregación? ¿A dónde tiene que ir? Agarre su Biblia y corra y crezca con el Señor en palabra. Pero palabra no de hombre, ni de hijo de hombre, sino del Todopoderoso. De ahí se encargarán quienes están llamados a ser los embajadores, los representantes del reino de los cielos. Se llaman pastores. Pero el mundo está tan difícil, en estos tiempos difíciles, en donde muchos no se pueden levantar, no pueden ni siquiera ir a comer. Peor salir de su casa por estos encierros y no llegan. Tampoco tienen para la tecnología y están por ahí como ovejas olvidadas sin pastor. Esta palabra es para que tengas fe y creas que Cristo vive y reina para siempre. Y digas, si Cristo vive, yo vivo también. Es la obra de resurrección de los muertos. La paz sea sobre Israel, ciudad santa del Señor. El Señor te bendecirá, te prosperará, y no es en tiempo futuro, ahora. Todo tipo de situación, todo tipo de enfermedad, todo tipo de mal designio del diablo en tu vida, todo tipo de maldición que el diablo quiera poner, todo tipo de palabra necia, ociosa del infierno, el Señor la reprende y la destruye en el nombre de Jesucristo. Porque este es el mismísimo Dios vivo, que tiene compasión de su pueblo. Para terminar estas palabras, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones de este día que siempre terminan con milagros. Todos los días tú tienes una gran multitud, pero de milagros y de bendiciones en nuestra vida. Que sea tu manifestación única, sobrenatural en la vida de cada uno. Que seas tú abriendo la puerta de los cielos, que no solamente viene con lluvia, la puerta de los cielos se abre con bendiciones.
con todo tipo de situaciones, para que sea libre nuestro camino para seguir con el propósito de tu palabra. Que el Señor sea bendiciendo todas y cada uno de nuestras finanzas, de nuestra economía, de nuestro caminar, que nuestra mirada, que nuestro recostar y nuestro descansar sea en tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú eres quien levanta nuestra cabeza y hace resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos vivifica y nos redime de todos los pecados del infierno. Gracias, Señor, porque el diablo, por mucho que se mueva, por mucho que quiera atestiguar, derrumbar, mandar abajo, sepultar la obra de la iglesia, no se puede detener, porque tenemos un Cristo vivo, glorificado, resucitado, que revive de entre los muertos, porque tiene la potestad para tomar su vida y volverla a poner. Ese es nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás en todo el planeta. Gracias, Señor, porque tú estás sobre Latinoamérica. Gracias, Señor, porque tú estás sobre Europa. Gracias, Señor, porque tú estás en todas las islas de Oceanía. Gracias, Señor, porque no hay un rincón del planeta donde no esté tu obra sanadora y misericordiosa. Por todos los países que están en guerra, por todos los países que hacen la paz y por todos y cada uno de los que velan por los niños. Gracias, Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, dice la palabra. Gracias, Señor, porque están yendo, Señor, a las iglesias. Gracias, Dios mío Jesucristo, porque este es un tiempo de avivamiento mundial. Porque tú pones el pan en la mesa y lo haces hasta que sobreabunde, porque la gracia es sobreabundante, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, y por tu gracia, Señor, te pido, Señor, ahora, y te ruego por tu compasión, que seas tú llenando la mesa de todos aquellos que no tienen para comer y vean la honra y la gloria de tu nombre, que tu mano es poderosa. En tiempo de hambruna nosotros tendremos y seremos saciados por alimento. En tiempo de guerra, en tiempo de muerte tenemos vida, porque es un Dios vivo, resucitado. Gracias, Señor, porque das la tranquilidad, porque el hogar donde hay un cristiano es donde está la luz del candelero de Dios. Gracias, Señor, porque nuestra luz no se apaga, nunca se apagará, porque la tiene el Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío, porque la decisión que tengo que tomar viene de tu reino y tú ya tienes todo listo, como siempre. Que esta palabra sea de bendición, que sea de todo tipo de milagro en la vida de aquellos que quieren creer en tu nombre. Gracias, Dios mío, Señor, que tú derribas toda obra de calumnia, toda obra de falso testimonio, toda obra de mentira, toda obra de situación deshonrosa, toda obra de empapamiento malvado, toda situación en contra de la salud de un cristiano. Gracias, Señor, porque tú estás sobre la familia de los que son creyentes en tu palabra, y toda obra mentirosa del diablo se derrumba y se levanta la obra que tiene verdad y el Espíritu Santo de Dios. Toda obra del infierno que ha querido derrumbar, lanzar al infierno todo aquello que viene del reino de los cielos, será destituida, desautorizada, desarraigada y quedada sin efecto. Gracias, Dios mío, Señor, por este día. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que tenga un bonito día, que todos sus negocios y todas sus actividades comerciales y sus actividades sociales sean en el nombre de Jesucristo por la palabra de Dios. Amén.